El cafecito financiero de hoy es con un gran amigo, conferencista, escritor, es abogado, no solo en Argentina, sino en Inglaterra, en el Reino Unido y también en las Islas Vírgenes. Es docente, autor, conferencista internacional y es experto en planificación patrimonial. ¿Qué es planificación patrimonial? Para eso invitamos al gran Martín Lidwak. Martín, bienvenido. ¿Qué es? Explícanos, por favor, en palabras sencillas. ¿Qué es planificación patrimonial? Mira, esencialmente la planificación patrimonial consiste en elegir con qué forma jurídica, digamos, con qué vehículo jurídico uno va a tener cada uno de los activos que integran su patrimonio para lograr los objetivos de planificación. Es decir, vos antes mencionabas o te referías a temas financieros y muchas veces la gente no tiene en cuenta que una buena o una mala inversión puede llegar a hacer una diferencia de un 3 o un 4% anual y una mala estructura jurídica nos puede dejar patas para arriba respecto al impuesto a la herencia, que es 40%. Claro. Entonces, se trata de pensar qué objetivos tiene uno con su patrimonio, dejárselo a la próxima generación, protegerlo de acreedores, evitar una confiscación en por ahí países más riesgosos que Estados Unidos. Y cuando uno tiene claro qué riesgos está enfrentando su patrimonio, entonces tiene claro qué puede empezar a hacer o debería tener claro qué puede empezar a hacer para proteger ese patrimonio de esos riesgos. Dentro de ese paquete del patrimonio, de cuidarlo, entra, por ejemplo, el famoso Living Trust o el Sí, por fideicomiso. supuesto. Por supuesto, a ver, uno cuando planifica un patrimonio, Ujú. cuando habla con una familia, cuando le pregunta por sus objetivos, por qué es lo que no le deja dormir a la noche y demás, termina usando 5 o 6 herramientas, porque son finitas las herramientas. Uno no puede inventar cosas. Lo que uno tiene que hacer es usarlas de manera inteligente. Entonces, uno empieza con estructuras muy sencillas, como un testamento, por ejemplo, y luego lo va complicando con sociedades, con trust, como bien dijiste vos, con fundaciones. Y en definitiva, cuando uno ve que en el país donde vive no puede por ahí proteger su patrimonio, y bueno, entonces está la última opción que hay, que es irse a otro lugar, como ha pasado con tanta gente que se vino justamente a Estados Unidos porque no había ninguna estructura que los dejara tranquilos. Y sobre todo, lo que hace un abogado como tú es guiar a la gente para que encuentre esos, se le conoce como paraísos fiscales, pero uno debe, obviamente estamos hablando de nuestro dinero al que hay que sacarle el mayor provecho posible, donde te rinde más, donde no te vas a ir a un lugar donde tengas que pagar el 80% de taxes o de impuestos de toda tu ganancia. Pues Por sería supuesto. muy diferente. Entonces tienes que irte a un lugar que te dé ventajas y en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos estados que te dan más ventajas, o sea, donde más te cobran es en California y en Nueva York, pero hay otros estados que te dan muchas ventajas, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, acá en Miami, acá en la Florida no hay impuesto, digamos, a nivel estatal Ujú. sobre las ganancias, cosa que sí hay en California y en Nueva York. Entonces, en Estados Unidos lo que hay de bueno, entre otras muchas cosas, es que existe lo que se llama competencia fiscal entre estados. Entonces, si yo en un estado estoy pagando muchos impuestos, agarro mis cosas y me voy a otro estado. Eso lo puedo hacer. En muchos países de nuestra región latinoamericana no existe eso. El impuesto es nacional y nos Nacional. da la posibilidad de movernos a otro lugar y estar mejor. Entonces, Estados Unidos en eso y en muchas otras cosas nos brinda muchas más herramientas. Y lo que vos decís anteriormente es muy cierto. En Estados Unidos, de vuelta, hay un caso de Corte Suprema de Justicia de hace muchos años que fue repetido y reiterado en innumerable cantidad de condiciones, que dice que una persona no puede ser obligada a organizar sus negocios de manera de pagar más impuestos. Contrario sensu, uno tiene todo el derecho del mundo a organizar sus negocios y estructuras dentro de la ley para pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Claro, y eso, qué bueno que lo dijiste porque lo quería aclarar. Cuando hablamos de hacer bien los impuestos, cuando hablamos de paraísos fiscales o de estados que cobran muchos impuestos, no es hacer algo ilegal, no, por supuesto que no estamos recomendando eso. Estamos es educando a las personas porque sí existen opciones donde puedes pagar menos impuestos. Si tú quieres pagar todos los impuestos del mundo y te vas a Nueva York, pues perfecto, vas a pagar todos los impuestos del mundo. Si te vas a Texas, Arizona, Nevada o Florida, pues obviamente vas a pagar menos impuestos. Eso está dentro de la ley. Por eso se dice que los millonarios, los multimillonarios, como el dueño de Amazon, que pagan muy poquitito en impuestos, en taxes. ¿Por qué? Porque contratan expertos como Martín, que les ayudan y que saben cómo va el librito, que saben todas las leyes
y van dentro de la ley, pero bien, bien detallado. Entonces se trata de eso, de que le saquemos provecho a otros lugares donde podríamos tener nuestras propiedades, nuestras fortunas, no sé, inversiones que nos favorezcan a nivel de impuestos. Bueno, y esto no es nuevo. De hecho, el gran Rockefeller fue uno de los precursores de esta mudanza por temas fiscales. Él tenía calculado en qué ciudad, cuál de sus casas vivir para no calificar como residente fiscal en ninguno de los estados donde pasaba tiempo. Entonces pagaba solamente el impuesto federal, no estatal. Y de hecho, el expresidente Trump acaba de mover su residencia de Nueva York, bueno, acaba, no, el año pasado, de Nueva York Ah, a la Florida obviamente por temas fiscales, y está perfecto que así lo haga, digamos. claro. Y se puede tener negocios en otros estados. Ayer explicábamos que alguien me preguntó, ¿puedo comprar casa en cualquier estado de Estados Unidos? Sí, claro. Puedes fijar tu residencia en Texas y hacer negocios en California. Hay un tiempo determinado que puedes estar allí para no Hay ser, que tener cuidado de los días que uno pasa en cada lugar, pero por supuesto. Sí, pero se sí. puede hacer. Martín, ¿cómo entra dentro de este patrimonio y de cuidar tu patrimonio el tema de los seguros de vida? Mira, hay esencialmente 4 o 5 herramientas que cualquier persona que tiene algo de activos tiene que considerar. El Revocable Living Trust que vos mencionaste antes es una herramienta muy útil, muy barata de hacer cuando el que la arma es el propio administrador del trust. Y el objetivo principal es evitar el probate, que es un juicio que uno tiene que hacer después de fallecida la persona que dejó el activo para heredarlo. Es un juicio que es público, o sea que todos van a saber qué activos tenés. Es lento, no tan lento como otros países, y es caro. Y sí es caro como más que otros países. Entonces, con un Revocable Living Trust, que es algo muy sencillo, uno le pone como una especie de umbrella a todo el patrimonio y eso se traslada a la próxima generación con mucha facilidad. Esa es una herramienta que todos deberían considerar. La segunda, antes de pasar al seguro, la segunda es lo que se llama el Pour-in Will. El will es un testamento, como todos sabemos. La estructura del Pour-in se llama así porque lo que hace es, al momento del fallecimiento, todos los activos que no estaban en el trust que hablamos antes se pasan al trust por efecto de este will. Entonces, estas dos herramientas en conjunto nos aseguran que todos los activos de la familia, de la persona, estén bien planificados. Y después tenemos el tema del seguro. El seguro se usa esencialmente en el contexto de la planificación, porque se usa para muchas otras cosas, pero en la planificación se usa para dos cosas fundamentalmente. Una, para por ahí proveer liquidez para pagar el impuesto a la herencia, que es muy alto, y que Ajá. los herederos no tengan que ocuparse de ese tema. Y dos, cuando uno quiere dejar algo a la próxima generación, pero no tiene activos. Es decir, yo con un trust, ¿qué hago? Pongo mis activos ahí. Si yo tengo 10 millones de dólares, pongo esa plata en un trust, se la dejo a mis hijos van a estar muy contentos el día de mañana. Pero si yo no tengo esa plata, ¿qué hago? Bueno, un seguro me permite quizás también dejar esos 10 millones de dólares pagando la prima. Entonces es una herramienta muy útil para esos dos objetivos. Y el otro tema que no hay que olvidarse, interrumpo un segundo, otro tema que no hay que olvidarse, es todo el tema médico. Porque la gente a veces piensa en estoy vivo o estoy muerto. Pero en el medio uno puede estar incapacitado en forma permanente o transitoria. Coma. Y claro, y a uno no le gusta pensar en esas cosas. Ahora la pandemia nos obligó a pensar un poco más, pero hay dos formas de lidiar con esto. Uno lo que llama el testamento vital, que es un como si fuera un testamento, pero decide qué quiero hacer yo con mi vida. Es decir, quiero cuidados paliativos, no quiero cuidados paliativos, quiero que se haga determinada cosa con mi cuerpo, no lo quiero. Bueno, yo soy dueño de mi cuerpo, puedo decidir. Que me desconecten o me conecten. Conecten, me desconecten, todo ese tipo de cosas, tratamientos experimentales, bueno, un montón de cosas. Y la segunda opción, si yo no quiero pensar en eso yo, lo que hago es un poder legal para asuntos médicos donde digo, mira, yo no sé qué me va a pasar, pero te dejo a vos como mi apoderado y si yo tengo un problema, que te llamen a vos y lo que vos decidas va a estar bien. Esa es la otra opción de lidiar con este tipo de cuestiones. Buenísimo. Cuando a uno se le acaba el tiempo en una entrevista y le quedó faltando tema, es que el tema estuvo bueno. El tema estuvo bueno, el entrevistado fue muy agradable y da para mucho más. A mí me encantó el tema, así es de que Martín, quedas invitado ya, seguro que sí, para la próxima semana, porque es un tema muy interesante y en eso los latinos, me incluyo, si estamos mal en educación financiera, en el tema patrimonial y cómo Peor todavía. peor todavía, peor todavía. Y trabajamos como burros, se dice popularmente,
y no sabemos cuidar entonces el patrimonio. Y eso no puede ser porque tenemos hijos, tenemos nietos. Entonces, Martín, mil y mil gracias y te espero la próxima semana, por favor. Cuando quieras. Un abrazo grande, gracias por la invitación.